¿qué pasa cuando un contrato justo te lleva a la ruina? Aunque los contratos son obligatorios, principio pacta sunt servanda, el derecho ofrece una válvula de escape para lo imprevisible. Hablamos de la excesiva onerosidad de la prestación. Según el artículo 1440, es un desequilibrio grave donde la prestación se vuelve excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles en contratos a largo plazo. Para aplicarla necesitas 3 requisitos esenciales, además del tipo de contrato, según lo estipulado en el artículo 1440. Primero, el hecho. Este debe de ser extraordinario e impredecible. Segundo, la consecuencia. Debe generar una excesiva onerosidad. Y tercero, la conducta. En el artículo 1443, la acción no procede si la perjudicada actuó con dolo o culpa. Aquí se tiene el fundamento de la teoría de la imprevisión, buscando la equidad. Y el artículo 1441 extiende esta protección incluso a contratos inmediatos diferidos por causa no imputable o a alegatorios por riesgos ajenos a su naturaleza. El objetivo principal es salvar el contrato. La parte afectada solicitará al juez la revisión, que se reduzca la prestación o se aumente la contraprestación para que cese la onerosidad. Si la revisión no es posible o el demandado lo impide, el juez puede decidir la resolución del contrato. Es clave que la resolución no se extiende a las prestaciones ejecutadas. La finalidad de esta figura es clara: restablecer el equilibrio contractual. Es una figura de protección legal irrenunciable que impide que el desastre externo destruya la base económica de un acuerdo. A continuación, pasaremos a la siguiente parte. Ahora, pasando a la figura de la lesión contractual, esta resulta siendo un perjuicio económico que es sufrido por una de las partes dentro de un contrato oneroso, lo cual puede producirse a causa de una falta de equivalencia entre los valores de las prestaciones al momento de su celebración, que puede estar causado por un estado de necesidad apremiante y el aprovechamiento de esa situación por parte de la persona que busca lesionar. Entre sus elementos tenemos el objetivo y el subjetivo. El objetivo es la desproporción de distintas partes entre las prestaciones por celebrar, y entre los elementos subjetivos lo podemos poner de manera en la que está de la parte lesionante y de la necesidad, que entonces el elemento subjetivo del necesitado es el estado de necesidad apremiante en el que se encuentra, y la otra parte es el aprovechamiento del estado de necesidad en medio de un contrato. En relación con la excesiva onerosidad de la prestación, existen ciertas similitudes o diferencias entre ambas figuras, como puede ser que la lesión se presenta en el momento de la celebración del contrato y requiere el aprovechamiento de la necesidad de una de las partes, mientras que en la excesiva onerosidad de la prestación surge después de celebrarse dicho contrato, cuando por causa de acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, una de las prestaciones se vuelve excesivamente onerosa. En la lesión existe un aprovechamiento, mientras que en la excesiva onerosidad hay un desequilibrio que proviene de hechos ajenos a la voluntad de las partes. Ahora voy a hacer un pequeño análisis sobre si desde un punto de vista económico las figuras como la lesión o la excesiva onerosidad de la prestación pueden terminar incentivando un incumplimiento. Primero, si la ley permite revisar o anular contratos por ser desiguales, una persona puede decidir firmo ahora
y si me va mal, pido revisión, ¿no? Esta decisión se explica por un cálculo simple. Si la ganancia esperada de litigar, que es probabilidad de éxito por beneficio esperado, es mayor al costo del proceso y al costo de incumplir, entonces el litigio es una opción racional. Esto genera un comportamiento oportunista, ¿no cree? Ya que menos esfuerzo para cumplir, más demanda estratégica y contratos diseñados para evadir responsabilidades. A la larga, esto va a empujar a las partes a gastar más en prevención, como cláusulas complejas, asesores, más demanda de tiempo para las pruebas, ¿no? Y reduce la cooperación espontánea en el mercado. Segundo, los oferentes, que son quienes venden o prestan, evitarán tratar con personas en evidente estado de necesidad, ya que van a tener miedo a ser demandadas, por lo que quien más necesita queda excluido del mercado. Tercero, la posibilidad de anular contratos aumenta los costos en más asesores, más vigilancia, más juicios y reduce la confianza para cerrar tratos, con lo cual menos acuerdos eficientes se van a concretar. Desde un enfoque económico, estas figuras, más que corregir injusticias, puede crear incentivos perversos, ya que al permitir que se revise un contrato por considerarlo desigual se fomenta la inseguridad y se castiga al que quiso contratar. En palabras de Bullard, en su artículo El mal samaritano, el derecho termina desalentando la ayuda del buen samaritano y promoviendo al mal samaritano para evitar actuar por miedo de las sanciones, ¿no? Ahora presentaremos un caso práctico para entender cómo se aplica la figura de la excesiva onerosidad de la prestación. En la siguiente situación es: la empresa Agroperú Sociedad Anónima firmó un contrato con Distribuciones del Norte para entregar toneladas de maíz cada mes durante todo un año, a un precio fijo de 800 soles por la tonelada. Todo marcha bien hasta la mitad del contrato, cuando es que ocurre una sequía extrema que obviamente no fue predecible y que esta destruyó a más del 60% de la cosecha del país. Bien, a causa de esto, el costo de la producción del maíz subió a 1.300 por la tonelada. Ahora, cumplir con el contrato generaría que Agroperú sufra pérdidas enormes. Sin embargo, el contrato no tenía cláusula que asignara el riesgo de un desastre natural tan grave. Ahora, apliquemos lo siguiente. La empresa invoca una figura de excesiva onerosidad de la prestación prevista en el artículo 1440 del Código Civil, solicitando al juez un reajuste al contrato para restablecer el equilibrio económico entre ambas partes. El juez podría comprobar que la sequía fue extraordinaria e impredecible y en cierta parte puede decidir reajustar el precio aumentando el monto que debe pagar Distribuciones del Norte, o también resolver el contrato si es que el reajuste no es posible o si la demanda así lo pide. Nuestro fundamento es que este caso refleja el derecho que busca preservar el equilibrio contractual cuando los hechos extraordinarios rompen la equivalencia entre las prestaciones. No se trata de nada más liberar todo al deudor, sino también de evitar una parte de soporte un perjuicio desproporcionado por causas que escapan completamente de las manos. Básicamente, la excesiva onerosidad de la prestación no premia el incumplimiento, sino más bien promueve la equidad y la justicia contractual, permitiendo así mantener vivo el contrato cuando aún puede ser eficiente, o resolverlo cuando aún su cumplimiento sería ruin para una de las partes. En este punto final, tanto la excesiva onerosidad de la prestación y la lesión sí contribuyen a la justicia contractual y al equilibrio de las prestaciones, porque ambas figuras buscan corregir situaciones en las que el contrato deja de ser justo. En el caso de la excesiva onerosidad, se protege a la parte que, sin culpa suya, se ve afectada por un cambio imprevisible de las circunstancias, evitando que el contrato se convierta en una carga excesiva. Y por el contrario, en la figura de la lesión se repara un desequilibrio inicial,
cuando una de las partes se aprovecha de la necesidad o inexperiencia de la otra para obtener una ventaja injustificada. De esta manera, el derecho no solo se limita a exigir el cumplimiento formal del contrato, sino que también vela por su contenido justo y equilibrado, reforzando el principio de buena fe y la equidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que es importante que si se aplican sin cautela, estas figuras podrían ser usadas como excusa para incumplir. Por ejemplo, un deudor podría alegar excesiva onerosidad simplemente porque el contrato ya no le resulta beneficioso o conveniente económicamente. Por eso, su aplicación debe ser restrictiva y razonable, de modo que sirva como un mecanismo de justicia correctiva y no como un incentivo al oportunismo o la falta de previsión contractual. Por todo ello, tanto la excesiva onerosidad como la lesión son figuras que buscan equilibrar la libertad contractual con la equidad, protegiendo al contratante débil sin desincentivar el cumplimiento. Son en esencia instrumentos de justicia y equilibrio, siempre que se apliquen con prudencia y dentro de los límites que marca la buena fe.